La galaxia conocía a la reina Lyra como una de las gobernantes más poderosas entre todas las civilizaciones alienígenas. Su imperio abarcaba miles de planetas, y su nombre era respetado por millones de seres. Contaba con poderosos ejércitos, tecnología avanzada y seguidores leales por doquier. Pero tras la corona y el poder, era simplemente una madre que amaba a sus 3 hijos más que a nada en el universo. Sus hijos eran lo único que podía hacerla olvidar las guerras, la política y sus deberes reales. La noche de la celebración real, nadie esperaba peligro alguno. El palacio rebosaba de música, luces y alegría. Los pequeños príncipes jugaban en los grandes salones mientras la reina conversaba con importantes líderes de distintos planetas. Los guardias reales custodiaban el palacio con orgullo, convencidos de que nada podía traspasar sus defensas. Pero, ocultos en la oscuridad, una fuerza enemiga se acercaba rápidamente. Los atacantes no eran enemigos comunes. Conocían los sistemas del palacio, los pasadizos secretos y las debilidades de la seguridad real. Sin previo aviso, la noche tranquila se convirtió en una pesadilla. Las alarmas resonaron en el palacio, las explosiones sacudieron los muros y los soldados se lanzaron al combate. La Guardia Real luchó con todas sus fuerzas, pero el enemigo había planeado cada movimiento meticulosamente. La reina Lyra regresó rápidamente al palacio al enterarse de la noticia. Sintió una profunda tristeza al contemplar la destrucción a su alrededor. Los hermosos salones reales estaban dañados, los guardias habían sido derrotados, y el lugar que antes le había parecido seguro ahora estaba sumido en el miedo. Pero el peor momento llegó cuando buscó a sus hijos y no pudo encontrarlos por ninguna parte. La reina se negaba a creer que sus hijos hubieran desaparecido. Ordenó a todas las naves del imperio que registraran cada planeta, cada estación y cada rincón oculto del espacio. Miles de soldados obedecieron sus órdenes, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. No llegó ningún mensaje. No se encontró ninguna pista. La galaxia poco a poco aceptó la posibilidad de que los hijos de la realeza jamás regresaran. Pero había un secreto que nadie conocía. Durante el ataque, mientras todos intentaban escapar, una persona se dirigió hacia el peligro en lugar de huir. Se llamaba Daniel. Era un sirviente humano que trabajaba en el Palacio Real. No tenía ningún rango especial, ni armas poderosas, ni entrenamiento de guerrero. Para la mayoría de los extraterrestres, era simplemente un humano común que limpiaba habitaciones y ayudaba a la familia real. Pero Daniel vio a los niños atrapados durante el ataque. Podría haberse salvado. Podría haber escapado con los demás sirvientes. Pero él tomó una decisión diferente. Corrió hacia el palacio en llamas y encontró a los 3 niños escondidos, aterrorizados. Les prometió que no los abandonaría. Usando antiguos túneles secretos bajo el palacio, Daniel los rescató antes de que los soldados enemigos pudieran encontrarlos. El viaje no fue fácil. Daniel tuvo que cruzar tierras peligrosas, evitar a los cazadores enemigos y proteger a los niños con recursos muy limitados. Muchas veces estuvo a punto de perder la esperanza. Muchas veces resultó herido y cansado. Pero cada vez que miraba a los niños, recordaba su promesa. Pasaron los años y la galaxia creyó que los hijos de la realeza se habían perdido para siempre. Nadie sabía que estaban vivos, que se estaban fortaleciendo y que vivían bajo la protección de un sirviente humano. Daniel nunca le contó a nadie quiénes eran realmente. Nunca pidió recompensa. Nunca quiso la fama. Él solo quería que sobrevivieran. Pero tras muchos años de búsqueda, el enemigo finalmente descubrió el escondite de los niños reales. Naves oscuras aparecieron sobre la pequeña colonia donde Daniel los había estado protegiendo. Daniel miró al cielo y comprendió lo que estaba sucediendo. El pasado finalmente había regresado. Los enemigos volvían a por los niños. Esta vez, no había a dónde huir. Daniel sabía que era solo un humano contra todo un ejército. Pero también sabía una cosa: mientras él viviera, nadie tocaría a los niños que había prometido proteger. La pequeña colonia se encontraba lejos del centro de la galaxia.
Era un lugar tranquilo donde nadie buscaba secretos reales ni familias poderosas. Durante muchos años, Daniel vivió allí con los 3 niños, ocultando su verdadera identidad al universo entero. Para los habitantes de la colonia, eran simplemente una familia humana normal que llevaba una vida sencilla. Nadie sabía que los niños eran los herederos perdidos del mayor imperio alienígena. Daniel dedicó cada día a protegerlos y enseñarles a sobrevivir. Les mostró cómo reparar máquinas, cultivar alimentos y comprender el peligroso mundo que los rodeaba. Poco a poco, los niños olvidaron el miedo a la noche cuando perdieron su hogar. Volvieron a sonreír porque Daniel les devolvió algo que creían haber perdido para siempre: seguridad y amor. El hijo mayor solía preguntarle a Daniel por qué nunca los dejaba solos. Daniel siempre daba la misma respuesta. Les decía que una promesa era más fuerte que el miedo. Le había prometido a su madre que los protegería, incluso si toda la galaxia se ponía en su contra. Los niños no lo entendían todo, pero sabían una cosa: Daniel era la persona que nunca los abandonaba. Pero Daniel también sabía que su vida pacífica no podía durar para siempre. Cada noche, vigilaba el cielo en busca de señales enemigas, reparaba armas viejas y preparaba rutas de escape secretas alrededor de la colonia. Sabía que los enemigos no cesarían en su búsqueda, porque los niños eran demasiado importantes para ellos. Una tarde, Daniel notó algo extraño en el cielo. Una pequeña señal desconocida apareció cerca de la colonia. Al principio, esperó que no fuera nada, pero su instinto le decía que algo andaba mal. Rápidamente metió a los niños adentro y les dijo que se escondieran. Minutos después aparecieron naves oscuras sobre la colonia. El enemigo finalmente los había encontrado. Cientos de soldados desembarcaron registrando cada edificio y cada calle. Creían que capturarían fácilmente a los hijos de la realeza. Pensaban que nadie se atrevería a luchar contra ellos. Pero estaban equivocados. Daniel dio un paso al frente y se interpuso entre los soldados enemigos y los niños. Los extraterrestres lo miraron y se rieron. No podían creer que un simple humano intentara detenerlos. Lo llamaron débil y le ordenaron que se apartara. Daniel permaneció en silencio. Sabía que no era el luchador más fuerte de la galaxia. Sabía que no tenía ningún ejército que lo respaldara. Pero también sabía que esos niños confiaban en él. Y él jamás traicionaría esa confianza. El comandante enemigo se acercó a Daniel y le dio una última oportunidad para rendirse. Daniel miró a los niños y luego al ejército enemigo que tenía delante. Durante años, se había escondido de la galaxia. Ahora era el momento de demostrarle a la galaxia de lo que era capaz un ser humano. La batalla por los herederos reales perdidos estaba a punto de comenzar. Los soldados enemigos creían que la batalla había terminado incluso antes de empezar. Miraron a Daniel, solo frente a la colonia, y no vieron más que a un simple sirviente. Para ellos, no era un guerrero, ni una amenaza, ni alguien que pudiera detener su misión. Ya habían derrotado a poderosos ejércitos antes, y estaban convencidos de que un solo humano caería en cuestión de minutos. Pero no entendían a los humanos. No sabían que los humanos no siempre eran peligrosos por sus armas. A veces, eran peligrosos porque se negaban a rendirse. Daniel permaneció impasible mientras el ejército enemigo se acercaba. Detrás de él, los 3 príncipes lo observaban con temor en los ojos. Querían que Daniel huyera. Querían que se salvara. Pero Daniel sabía que si se alejaba, el enemigo los alcanzaría. Durante años los había protegido desde las sombras. Ahora, los protegería delante de toda la galaxia. La primera oleada de soldados enemigos atacó. Daniel utilizó todas las habilidades que había aprendido durante sus años de supervivencia. Conocía el terreno mejor que ellos. Empleó antiguos sistemas de defensa ocultos bajo la colonia, creando barreras que ralentizaron el avance enemigo. Los atacantes se confundieron. Esperaban un sirviente indefenso. En cambio, encontraron a un ser humano que se había preparado para este momento durante años. Cada movimiento que hacía Daniel
tenía un solo propósito: mantener a los niños con vida. Él no luchó por la victoria. Él no luchó por la gloria. Luchó porque 3 vidas jóvenes dependían de él. El enemigo continuó atacando con armas más potentes. La tierra temblaba, los edificios se derrumbaban y la pequeña colonia se convirtió en un campo de batalla. Daniel retrocedió una y otra vez, pero siempre se mantuvo en pie. Los niños lo vieron luchar y por primera vez comprendieron la verdad. Daniel no era solo su protector, él era la razón por la que estaban vivos. El comandante enemigo se enfureció al ver que un solo humano estaba deteniendo a todo un ejército. Ordenó a sus soldados más fuertes que capturaran a Daniel y trajeran vivos a los hijos de la realeza. Los nuevos atacantes eran más rápidos y más fuertes. Daniel sabía que esto era diferente. Su cuerpo ya estaba cansado. Sus heridas estaban empeorando, pero recordó la promesa que había hecho años atrás dentro del palacio en llamas. Recordaba los rostros aterrorizados de los niños cuando perdieron sus hogares, y recordó sus propias palabras: «Yo te protegeré». Daniel recogió su arma dañada y se preparó para otra pelea. Los soldados enemigos lo rodearon por todos lados. No había escapatoria. No hay camino oculto. No hubo posibilidad de pedir ayuda. Por primera vez en años, Daniel aceptó la posibilidad de no sobrevivir. Pero sonrió porque sabía algo importante. Los niños seguían detrás de él. Y mientras él permaneciera de pie, ellos estarían a salvo. Entonces, sucedió algo inesperado. Una señal procedente del espacio profundo llegó al campo de batalla, una señal que había permanecido en silencio durante años. La reina finalmente los había encontrado. Pero llegaría ella antes de que Daniel hiciera su última batalla. Durante años la reina Lira recorrió la galaxia en busca de sus hijos desaparecidos. Visitó planetas olvidados, interrogó a innumerables seres, y siguió cada pequeña pista que aparecía. Muchos le aconsejaron que aceptara la verdad y siguiera adelante, pero el corazón de una madre se negaba a creer que sus hijos hubieran desaparecido. Entonces, tras años de silencio, apareció un mensaje oculto. El mensaje era antiguo y estaba dañado, pero un nombre se veía claramente: Daniel. La reina ya había oído ese nombre antes, una simple sirvienta humana que trabajaba en su palacio. Al principio, no podía creerlo. ¿Cómo podía una sirvienta saber dónde estaban sus hijos? ¿Cómo podía una persona normal sobrevivir cuando soldados entrenados habían fracasado? Pero cuando vio la antigua grabación del ataque al palacio, todo cambió. Ella vio a Daniel corriendo hacia el peligro mientras todos los demás escapaban. Ella lo vio llevando a sus hijos a través de los túneles secretos. Ella lo vio anteponiendo la vida de ellos a su propia seguridad. Por primera vez, la reina Lyra comprendió que la persona que ella creía que era solo un sirviente, había hecho lo que un ejército entero no había podido hacer. Él había salvado a su familia. Sin perder un instante más, la reina preparó su nave más veloz y se dirigió hacia la colonia oculta. Toda su flota la seguía, lista para la batalla. Pero al llegar a la colonia, vieron algo aterrador. El cielo estaba lleno de barcos enemigos. El suelo estaba cubierto de soldados, y en medio del campo de batalla se encontraba un ser humano. Daniel estaba rodeado. La reina Lira observaba desde su nave cómo el sirviente humano luchaba contra un número abrumador de enemigos. Vio su armadura dañada, sus movimientos cansados y las heridas que intentaba ignorar. Su corazón se llenó de tristeza. Durante años buscó a sus hijos, pero jamás imaginó que alguien más estuviera luchando con tanta fuerza para mantenerlos con vida. Los hijos de los reyes vieron llegar los barcos de su madre, pero no corrieron hacia ellos de inmediato. Se quedaron al lado de Daniel, porque para ellos, él no era solo un sirviente, él fue quien los protegió cuando no tenían a nadie. La reina finalmente comprendió el vínculo que los unía. Daniel no solo les había salvado la vida, se había convertido en parte de su familia. El comandante enemigo se percató de la llegada de la flota real y se enfureció. Sabía que su plan estaba fracasando. Si la reina llegaba a tierra, la batalla terminaría. Así que tomó una última decisión.
Ordenó a todos los soldados restantes que atacaran a Daniel antes de que las fuerzas reales pudieran desembarcar. El campo de batalla se volvió aún más peligroso. Daniel miró hacia el cielo y vio que se acercaba el barco de la reina Lira. Por un instante, sintió alivio, pero entonces vio a cientos de soldados enemigos que se acercaban a él. Sabía que la reina estaba a punto de llegar. Sabía que los niños por fin iban a volver a casa. Pero también sabía que el enemigo no se detendría. Daniel respiró hondo por última vez y dio un paso al frente. La galaxia había pasado años buscando a los niños reales desaparecidos. Ahora, estaban a punto de presenciar la razón por la que habían sobrevivido. Un sirviente humano enfrentándose a todo un ejército. Y esta vez, todo el mundo estaba mirando. El campo de batalla quedó en completo silencio por un instante. Miles de soldados enemigos se interponían entre un solo ser humano y yo. La flota real había llegado, pero aún estaba demasiado lejos para ayudar. El comandante enemigo sabía que solo tenía unos minutos antes de que las fuerzas de la reina Lira llegaran a tierra. Esos pocos minutos fueron suficientes para él. Quería que Daniel desapareciera para siempre. Los soldados enemigos avanzaron con armas poderosas y armaduras pesadas. Creían que el humano finalmente se doblegaría. Creían que el miedo lo dominaría como dominaba a todos los demás. Pero Daniel no retrocedió. Miró a los 3 niños de la realeza que estaban de pie detrás de él. Ya no eran los niños asustados que encontró años atrás dentro del palacio en llamas. Se habían vuelto más fuertes. Habían aprendido a ser valientes. Y ahora estaban observando a la persona que les había dado una segunda oportunidad en la vida. Daniel sabía que su cuerpo estaba llegando a su límite. Cada herida sufrida en la batalla se volvía más difícil de ignorar. Le temblaban las manos. Sus fuerzas flaqueaban, pero su promesa seguía siendo más fuerte que su dolor. El primer grupo de soldados atacó. Daniel luchó con todas sus fuerzas. Se movía por el campo de batalla con la misma determinación que lo había mantenido con vida durante años. Protegía cada paso que los niños daban hacia la seguridad. Cada vez que un enemigo se acercaba, Daniel se interponía entre ellos. El comandante enemigo observaba desde la distancia y no podía comprender lo que veía. Un solo ser humano luchaba como si fuera un ejército entero. No porque fuera más fuerte, no porque tuviera mejores armas, pero porque él tenía algo que el enemigo nunca entendió, un motivo para luchar. Finalmente, el comandante pisó personalmente el campo de batalla. Era uno de los guerreros más temidos de la galaxia. Le dijo a Daniel que los humanos eran débiles y que su sacrificio no significaba nada. Daniel lo miró y respondió en voz baja. Una persona que protege a los demás nunca es débil. Esas palabras llegaron a oídos de los hijos de la realeza. Se dieron cuenta de que Daniel nunca se había visto a sí mismo como un héroe. Él solo era alguien que cumplía una promesa. Comenzó la lucha entre Daniel y el comandante enemigo. La batalla fue intensa. Cada golpe acercaba a Daniel más a la derrota. Cada momento se hacía más difícil. Pero él permaneció de pie. Por encima de ellos, la reina Lira observaba desde su nave. Quería enviar soldados de inmediato, pero comprendió algo. Esta fue la elección de Daniel. Él había protegido a sus hijos durante años sin que nadie lo supiera. Ahora la galaxia necesitaba ver su valentía. Finalmente, el comandante enemigo preparó su ataque más poderoso. Daniel sabía que no podía evitarlo. Cerró los ojos por un instante y recordó el día en que salvó a los niños por primera vez. Recordaba su miedo. Recordó la confianza que habían depositado en él y recordó su promesa. Entonces Daniel dio un paso al frente. En lugar de huir, se dirigió hacia el ataque. Todos los que lo presenciaban creían que era el final, pero no sabían una cosa. Los humanos nunca fueron recordados porque eran imposibles de derrotar. Se les recuerda porque siempre se levantaban una vez más. Cuando el ataque enemigo alcanzó a Daniel, una luz poderosa apareció en el campo de batalla. La flota real finalmente había llegado, y toda la galaxia estaba a punto de conocer la verdadera historia del sirviente humano que se negó a caer.
Tras el ataque final, el campo de batalla quedó cubierto de humo y silencio. Durante unos segundos, nadie se movió. Los soldados enemigos creían que Daniel había sido finalmente derrotado. Creían que el hombre que se había opuesto a ellos durante tanto tiempo había llegado a su fin. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una figura se alzó lentamente del suelo agrietado. Daniel seguía de pie. Su armadura estaba dañada. Su cuerpo estaba exhausto. Pero sus ojos seguían reflejando la misma determinación. Los soldados enemigos no podían entenderlo. ¿Cómo podía un ser humano seguir luchando después de todo lo que había sufrido? ¿Cómo podría alguien sin sangre real y sin armas poderosas enfrentarse a todo un ejército? La respuesta era sencilla. Daniel nunca luchó por sí mismo. Luchaba por los niños que confiaban en él. En ese momento, la flota de la reina Lira finalmente llegó al campo de batalla. Miles de soldados reales descendieron del cielo, rodeando a las fuerzas enemigas. El comandante enemigo se dio cuenta de que su plan había fracasado. Los niños reales desaparecidos no eran débiles. No estaban solos. Tenían un protector humano que lo había cambiado todo. La batalla rápidamente se inclinó a favor de las fuerzas de la reina. Los soldados enemigos fueron derrotados, y la amenaza que había perseguido a la familia real durante años fue finalmente destruida. Pero cuando terminó la batalla, nadie miró al enemigo derrotado. Todos miraron a Daniel, la misma persona a la que antes ignoraban, el mismo sirviente que muchos consideraban insignificante. La reina caminó lentamente hacia él. Durante años, imaginó que la persona que salvara a sus hijos sería un guerrero legendario, un héroe famoso o un líder poderoso. Pero la verdad la sorprendió. El mayor protector de sus hijos fue un simple sirviente humano. La reina Lira se puso de pie frente a Daniel y le dio las gracias. Ella le contó que su imperio había buscado a sus hijos por toda la galaxia, pero que un humano ya había hecho lo que nadie más había podido. Los había traído a casa. Los niños de la realeza corrieron hacia Daniel y lo abrazaron. No les importaban los títulos ni los cargos. Para ellos, Daniel era de la familia. Toda la galaxia presenció este momento. Miles de millones de seres conocieron la historia del humano que protegió a la realeza alienígena. La misma galaxia que una vez subestimó a los humanos, comenzó a verlos de manera diferente. Se dieron cuenta de que los humanos no eran especiales por su tecnología. Eran especiales por sus corazones, porque cuando los humanos se preocupaban por alguien, libraban batallas imposibles. Atravesarían mundos peligrosos. Se mantendrían firmes contra la oscuridad. Tras la batalla, la reina Lira le ofreció a Daniel todo lo que quisiera. Un puesto real, un planeta, riqueza ilimitada. Pero Daniel se negó. Él solo pidió una cosa. Él quería que los niños tuvieran un futuro tranquilo. La reina se sorprendió. A pesar de todo lo que había hecho, Daniel seguía pensando en los demás antes que en sí mismo. Ese fue el momento en que la galaxia lo comprendió de verdad. Daniel no fue un héroe por haber derrotado a un ejército enemigo. Fue un héroe porque protegió vidas inocentes cuando nadie miraba. Y desde ese día en adelante, el nombre de Daniel ya no fue recordado como el de un siervo. Se le recordaba como el nombre del humano que salvó a una familia real. Pasaron muchos años después de la gran batalla, pero la historia de Daniel nunca desapareció. En miles de planetas, la gente siguió contando la historia del sirviente humano que se enfrentó solo a un ejército para proteger a 3 niños reales desaparecidos. La historia se compartió en escuelas, estaciones espaciales y en los salones reales. Pero la galaxia no se acordó de Daniel porque ganó una batalla. Lo recordaban por la decisión que tomó. Cuando todos los demás vieron el peligro y huyeron, Daniel siguió adelante. Cuando todos creían que los niños reales se habían perdido para siempre, Daniel se negó a rendirse. Cuando los guerreros más fuertes fracasaron, un simple sirviente humano se convirtió en su única esperanza. La reina Lira visitaba a menudo el lugar donde Daniel protegió a sus hijos por primera vez. Recordaba el día en que pensó que su familia había desaparecido para siempre.
Recordaba el dolor, el miedo y la búsqueda interminable. Pero también recordaba la verdad. Sus hijos sobrevivieron porque una persona se negó a abandonarlos. Los 3 hijos de la realeza también se convirtieron en líderes fuertes. Se ganaron el respeto de toda la galaxia, pero nunca olvidaron al humano que los crió durante sus años más oscuros. Cuando alguien les preguntaba quién era su mayor héroe, nunca mencionaban a generales famosos ni a gobernantes poderosos. Siempre decían un nombre: Daniel. El humano que se quedó. El humano que los protegió. El ser humano que creía que merecía ser salvado. Con el tiempo, los humanos se ganaron un nuevo lugar entre las estrellas. Otras especies ya no los veían como simples criaturas de un pequeño planeta. Los consideraban una especie con una valentía increíble. Una especie capaz de resistir probabilidades imposibles. Una especie que protegería a los demás incluso cuando no hubiera nada que ganar. Años más tarde, se erigió una estatua en el centro de la capital real. No era la estatua de un rey. No era la estatua de un guerrero. Era una estatua de un sirviente humano que se interponía entre el peligro y 3 niños. Debajo de la estatua, solo estaba escrita una frase: la mayor fortaleza no reside en el poder de derrotar a los demás, sino en el coraje de protegerlos. Daniel nunca buscó la fama, nunca quiso convertirse en una leyenda. Él solo quería que sus 3 hijos tuvieran una vida segura. Pero a veces, las personas que hacen las cosas más grandes son las que nunca piden ser recordadas. La galaxia creyó en algún momento que los hijos de la realeza se habían perdido para siempre. Estaban equivocados. Los niños fueron salvados por un ser humano que no tenía corona, ni ejército, ni título especial. Solo una promesa. Y esa promesa cambió la galaxia entera para siempre. Porque la noche en que un sirviente humano libró su última batalla, fue la noche en que el universo aprendió algo importante. Un verdadero héroe no es elegido por el poder. Un verdadero héroe es elegido por el corazón.